Después de casi 100 años de la presencia jesuítica en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el 25 de marzo de 1682, el padre Pedro Marván fundó en Mojos la primera reducción bajo el nombre de Nuestra Señora de Loreto, dependiente de la provincia jesuítica del Perú. Esto dio el ímpetu necesario para la evangelización en esta región, la que se consolidó en un plazo breve. Con esto se iniciaba una experiencia religiosa que transformaría culturas, lenguas y modos de vivir. Los misioneros fundaron escuelas donde los indígenas más talentosos recibían instrucción en lectura, escritura, música y danza. Se crearon también talleres para la fabricación de instrumentos. En referencia al gran talento que tenían los indios mojos como copistas, Francisco Javier Ede menciona, cito: en efecto, si asintiendo a su imaginación, agudeza de los sentidos exteriores o la destreza ilimitada para copiar cualesquier obras mecánicas, considero que cuanto les superamos en ingenio y facilidad de ir añadiendo novedades a las novedades, otro tanto nos aventajan con cierta destreza admirable para copiar cualquier cosa. El Archivo Musical de Mojos, ubicado en el complejo parroquial de San Ignacio de Mojos, reúne más de 7.000 folios de música provenientes de 47 comunidades. En él se conserva viva la memoria musical de los pueblos que alguna vez fueron parte de la provincia jesuítica del Perú. La mayoría de las obras musicales que contiene son de carácter sacro, y aún hoy se las utiliza en los servicios religiosos de las diferentes comunidades dispersas por la selva beniana. Toda la documentación guardada en este repositorio ha sido catalogada y publicada por el profesor Piotr Nawrot en su obra titulada Misiones de Mojos, Catálogos. Como complemento a este catálogo de música manuscrita, se elaboró el catálogo de copistas de música manuscrita, cuyo objetivo ha sido incorporar a los copistas a la historia musical de Mojos. Este inmenso patrimonio permite ver que a lo largo del tiempo se ha conservado el interés por mantener vigente el repertorio de música sacra. Todo este patrimonio se ha podido preservar gracias a los copistas, maestros de capilla y músicos mojeños, quienes guardaron, interpretaron y copiaron esta música a lo largo de más de 200 años, con la finalidad de no solo preservarla, sino también incorporarla a las nuevas poblaciones que se fueron fundando en la selva mojeña. Durante el periodo jesuítico, todas las tareas fueron realizadas de forma anónima como una forma de alabar a Dios y servirlo. No solamente los indígenas copistas, sino también los misioneros músicos y artistas dejaban sus obras en el anonimato, ya que servir a la comunidad se consideraba más importante que identificar al sujeto que prestaba un servicio. Esta copia, que data del año 1783, es la más antigua del archivo y no consigna el nombre del copista. Pero a partir de la expulsión de los jesuitas, las copias de música comienzan a identificar al copista. Nuestra hipótesis sobre este tema es que al no estar los jesuitas como responsables de los repositorios musicales, las copias fueron realizadas por personas que podían ser, a su vez, los custodios de la música, ya como maestros de capilla, como parte del cabildo o como músicos. Y por esto incluían sus nombres en las copias a fin de que se supiese a quién pertenecían o quién las había hecho. La primera copia documentada que incluye la fecha y el nombre del copista es del año 1800 y fue hecha por José Manuel Molle Mosba. Esta copia, que data del año 2005, es la más reciente que se guarda en el archivo, lo que demuestra que en el contexto de Mojos se salvó, además de documentos de práctica religiosa, el oficio de copiar la música, ya que sería una ofensa hacia Dios sacar una fotocopia de una partitura.
Pasemos ahora a ver las diferentes, variadas y curiosas formas que utilizaban los copistas para identificar sus copias. Aquí tenemos una copia con la información completa acerca de la misma. Fue realizada el 14 de marzo de 1917 en la comunidad de San Lorenzo por Manuel Trinidad Mosuba Muiva. En muchos casos, los nombres de los copistas estaban compuestos de 2 o más nombres y apellidos. Era frecuente que los autores de las copias firmaran las mismas utilizando distintas combinaciones o abreviaciones de estos nombres y apellidos. Aquí les presento el caso de Francisco Javier Concepción Nouto Guaji, quien firmó sus copias hasta de 4 maneras diferentes. Diversos copistas utilizaron, además de su nombre, una rúbrica que en varias ocasiones presenta una esmerada elaboración y es característica del copista. Tal es el caso de Ambrosio Nuni, quien en numerosas oportunidades utilizó solamente su rúbrica o su rúbrica y su oficio, y no así su nombre completo para identificar sus copias. Su rúbrica se asemeja a la forma de un pez. Existen además abundantes copias en las que aparecen 2 o más nombres o firmas. Diversos motivos pueden explicar este hecho. El primero, que el copista incluyó, además de su firma, el nombre y a veces hasta el lugar y la fecha del copista que figuraba en el original que utilizó para su copia. Aquí vemos el ejemplo de Demetrio Yuko Noe, quien copió de una partichela de Manuel Espíritu Mae Noco. En otras situaciones, una firma podría haber sido de quien hizo la copia y la segunda firma de quien años más tarde fue el dueño de la misma, como ocurre en esta copia de José Lorenzo Justiniano Noe, que años más tarde le perteneció a Demetrio Yuko Noe. En este manuscrito, en el que también vemos 2 nombres, el que está en la parte inferior derecha corresponde al copista, Miguel Caguana, y el nombre que está en la parte superior derecha corresponde al músico Nicolás Pay. ...870 páginas, 640 partichelas y 238 obras son el resumen de la obra de Manuel Jesús Espíritu Mae Noco Guaji, que dentro del archivo musical de Mojos hace de él el ejemplo más notable del copista de oficio. La primera copia asignada a este copista es del año 1894 y la última de 1949. Estos 53 años de fructífera labor que se inician en la llamada época de oro de los copistas mojeños se plasman en la cuantiosa y diversa producción de páginas de música dejada por él. En sus manuscritos se observa no solamente un manejo preciso de las reglas de música, texto, ortografía y destreza en el arte del copiado, sino también un notable cuidado estético. En la siguiente copia, también Manuel Jesús Espíritu Mae Noco Guaji, observamos que él firma como maestro de capilla. Esta copia data del año 1911. El archivo musical de Mojos, que hoy alberga más de 7.000 folios de música manuscrita, es una demostración de que los copistas mojeños fueron personas que le dieron una importancia fundamental al cuidado de la música religiosa utilizada en sus comunidades a través de más de 200 años. Entre los 222 años que transcurren desde la copia documentada más antigua en 1783 hasta la más reciente en 2005, se puede observar una disminución paulatina en la calidad de las transcripciones. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la actitud de los habitantes de estas comunidades,
quienes lucharon para que esta música no se perdiera y por ello la copiaron con limitaciones, pero siempre con respeto y la cuidaron a través de los años. Esta labor inmensa de mantener la música ad maiorem Dei gloriam se pudo sostener gracias a que los copistas entendieron que había que hacerlo ad aeternam memoriam.